Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Seguramente no es el mejor momento para hablar de este tema, porque la situación deportiva es compleja, complicada y lo que más nos preocupa ahora mismo, ¿no? Terminar esta temporada de la mejor de las maneras posibles, es decir, y siendo realistas, metiéndonos en Champions para la próxima temporada. Pero ha salido información, en clave de futuro, ha salido información sobre Frenkie de Jong. La directiva estaría buscando prolongar la continuidad del jugador holandés más allá del 30 de junio de 2026, que es cuando expira su actual contrato, ofreciéndole una extensión del mismo más allá de esa fecha y a la baja. Hay mucha controversia en torno a Frenkie de Jong. Muchos, pues le ven como uno de los culpables en ese centro del campo. Yo tengo que ser claro, para mí es muy injusto, ¿no? Muy injusto que a nivel deportivo se crucifique a Frenkie de Jong. Frenkie de Jong llegó renunciando a una oferta estratosférica del Paris Saint-Germain y firmó por el Barça a razón de unos 8 millones de euros netos por temporada. Una cantidad elevada, pero creo que justa para la proyección que tenía entonces, jugando en el Ajax, un futbolista que se le ve, que lógicamente pues se adapta y se moldea perfectamente a lo que es el estilo de juego del Fútbol Club Barcelona. Es más, no se me ocurre ningún centrocampista prácticamente mejor que él, pues que lleve intrínseca en sus cualidades esa forma de jugar tan propia del Fútbol Club Barcelona en los últimos 35 años desde que lo cogiese Johan Cruyff. Por supuesto, es un jugador que no tiene dentro de sí pues la capacidad defensiva, pero eso no es culpa de él. No podemos exigir a un futbolista unas cualidades diferentes a las que él posee, y las de Frenkie de Jong nunca han sido las virtudes defensivas pues las que más destaquen. Está siendo víctima también, como lo está siendo Gundogan, de una mala confección de plantilla. Esa mala confección de plantilla que he reiterado en muchas ocasiones, especialmente lo he hecho a partir de diciembre, porque veía con esperanza en el mercado de enero la única vía de corregir la situación dentro de la plantilla. Estamos pudiendo comprobar cómo el Barça es incapaz de dominar con claridad los partidos durante los 90 minutos. Estamos viendo cómo cada vez que perdemos el balón, somos un flan, como cada vez que perdemos el esférico, propiciamos ocasiones clarísimas del rival. También podemos comprobar cómo la ausencia de ese centrocampista propicia que las dudas no solo se manifiesten cuando tenemos el balón en posesión, sino también a la hora de ejercer la presión ofensiva. Estos futbolistas, lógicamente, priorizan intentar no perder la posición, aunque tampoco lo consiguen, a hacer una presión contundente. El porqué es claro: el temor a dejar huecos a sus espaldas. Todo esto hace que las dudas en el terreno de juego se incrementen y vayan a más. Y ahora mismo estamos en una situación, en un ciclo de dudas permanentes que hacen que los jugadores pues dediquen gran parte de su concentración a no perder la posición más que a robar el balón. Lo estamos pudiendo comprobar, yo creo que de una manera clara. Frenkie de Jong firmó por esos 8 millones de euros netos en la etapa de Bartomeu. Cuando llegó el problema del COVID, de la pandemia, pues Frenkie de Jong fue uno de los que dio el paso y aceptó prácticamente no cobrar nada en aquella temporada. En su primer año aceptó percibir solamente 960.000 euros. Eso sí, a cambio se le firmó una extensión de contrato para ir recuperando ese dinero paulatinamente, lo cual hace que ahora mismo pues tenga un salario muy elevado, ¿no? Especialmente en esta temporada 23-24, que percibe cerca de 25 millones de euros brutos. Una cantidad muy alta, por supuesto, pero es un dinero que al final se le debe a Frenkie de Jong. Es cierto que quizás la fórmula ideal hubiese sido que el jugador, al igual que otros, no solo él,
hubiese renunciado a alguna prestación, ¿no? Que hubiese aceptado rebajarse el salario, mejor que no recibir dinero a cambio de seguir y recuperarlo todo más adelante. Pero esa fue la opción que escogió Bartomeu y que firmó para el Barça. La noticia la daba ayer Gigantes, Gerard Romero. El Barça ya se habría puesto en contacto con Frenkie de Jong para extender su contrato. No han salido cifras, tampoco duración de las temporadas, pero me imagino que las cifras van en torno a 8 millones de euros netos por temporada y prolongar la duración del contrato otras 2 o 3. La idea del club sería pues que esos 8 millones de euros netos que le ofrecerán pues sean vigentes a partir de la próxima temporada, lo cual implicaría pues un esfuerzo por parte de Frenkie de Jong de perdonar parte de ese salario. El año que viene y la siguiente temporada, que sería su última, percibirá 23 millones de euros brutos, ¿no? Durante esas 2 temporadas. Lógicamente, si el jugador accede a firmar 8 millones de euros netos con carácter retroactivo, anulando su actual contrato, estaría renunciando a 7 millones de euros por la próxima temporada y por la siguiente. Esa será la pretensión del Barça. Veremos si el jugador acepta. Ojalá que sí. Yo sé que muchos pensáis también que es una opción de ingresar dinero. Para mí sería un error. Sería un error, pues considero a Frenkie de Jong pues uno de los mejores volantes del mundo, sin discusión, un crack. Tan solo 26 años ahora mismo y un futuro por delante enorme, enorme, siempre y cuando, claro, el diseño de la plantilla sea el correcto. O sea, yo creo que lo que hay que hacer este verano es, si hay que buscar el dinero en ventas, uno de los nombres que no debe salir es precisamente el de Frenkie de Jong, salvo que se niegue a aceptar esta propuesta, ¿no? En ese caso sí, sería un nombre que estuviese en el mercado siempre y cuando llegase una oferta potente, pero creo, y me imagino que muchos coincidiréis conmigo, que hay muchos nombres por delante de Frenkie de Jong a la hora de salir a la palestra como futurible venta, especialmente jugadores más veteranos o especialmente jugadores que no han sido capaces de dar la talla, cosa que creo que no es el caso de Frenkie de Jong, que ha demostrado, cuando el equipo ha estado equilibrado, pues que es uno de los mejores centrocampistas del mundo, sin discusión. El Barça creo que no debe de ninguna manera prescindir de jugadores de futuro válidos. Y entre estos nombro Jules Koundé, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Fermín, Lamine Yamal. Bueno, los nombres que todos tenéis en mente, ¿no? Alejandro Balde, no se me ocurre ahora más también. Ter Stegen, el resto de jugadores, y disculpad si me olvido de alguno, pues yo creo que tienen el carácter de prescindibles, ¿no? Si llegan buenas ofertas, por ahí se debería sacar dinero. El Barça tiene un centro del campo fantástico a falta de una pieza fundamental. 1 o 2 centrocampistas defensivos, como mínimo uno. Como mínimo uno. Un centrocampista defensivo al estilo pues de Fofana, de Onana que suena del Everton, que evidentemente tienen que ser uno de los fichajes, sin duda, en este mercado de verano. Por eso es tan importante que el Barça intente mantener como sea esas 4 primeras plazas para que, una situación catastrófica como sería no ir a la Champions no influya en la decisión de los jugadores a la hora de venir aquí. Me he hartado de decir que considero que con un centrocampista defensivo el Barça multiplicará pues sus prestaciones sobre el terreno de juego, y así sigo pensándolo. Lo sigo pensando, pero convencido totalmente. Fichando un centrocampista defensivo de nivel, como pueden ser estos Fofana u Onana, pues el Barça tendría un centro del campo espectacular para muchos años. Con Pedri, con Gavi, con Frenkie de Jong, con ese centrocampista, con Gundogan, que le queda una temporada más, con Fermín. Bueno, sería un centro del campo de muchísimas garantías, y creo que ese debe ser el objetivo del club.
La continuidad de Frenkie de Jong yo creo que es importante. Ojalá, bueno, seamos capaces de limar las asperezas que se han producido hace 2 temporadas cuando el Barça le puso en el mercado e intentó, bueno, aceptar las ofertas que llegasen siempre y cuando fuesen altas, sobre todo cuando se especulaba con el interés de Erik ten Hag y el Manchester United por sus servicios, porque lógicamente la situación económica ahoga al Barça, y eso también se lo tienen que explicar con el mayor tacto posible al bueno de Frenkie de Jong. Hay que intentar encontrar una solución. Ojalá que no sea la venta. Considero que Frenkie de Jong es muy válido. Por supuesto, podéis tener vosotros las opiniones propias que queráis. Es normal. Estoy absolutamente preparado para leer cualquier tipo de opinión al respecto, porque entiendo que especialmente en un momento tan delicado deportivamente como es el de ahora, pues siempre, ¿no?, el negativismo se apodera de los juicios de valor, y el aficionado y la gente es más proclive a la crítica que a la crítica destructiva que a la crítica constructiva. Yo lo veo así. Yo veo que Frenkie de Jong es un jugador que hay que intentar que se quede. El dinero tiene que llegar por otras vías, por otros jugadores, por otras palancas, por esa puñetera palanca de Barça Studios, etcétera. Y ese es trabajo de la directiva única y exclusivamente. Trabajo y responsabilidad, ojo, y responsabilidad, como también lo es el diseño de la plantilla actual. Todo está recayendo sobre Xavi. Es el blanco fácil, por supuesto, porque al final es, entre comillas, la víctima, el que tiene que poner sobre el terreno de juego pues los jugadores que tiene. Pero la directiva, en calidad de directiva, es la máxima responsable. Veremos los movimientos que hay a lo largo de los próximos meses, donde no se puede descartar ningún escenario. Tampoco, por supuesto, el de la sociedad anónima. El otro escenario, el de no ser sociedad anónima, mantener el club como club de socios a costa de vender, sacrificar jugadores y renunciar a competir por los títulos 2 o 3 temporadas, ese escenario no es planteable, creedme. Cualquiera que plantee ese escenario puede recibir el apoyo en un principio, pero ese apoyo se convertirá en una crítica feroz a medida que pasen las jornadas y el Barça no gane partidos. Eso es así, el fútbol es así. El negocio depende de si el balón no entra. En una empresa al uso, sí, claro, pues prescindiría de plantilla, vender activos, vender futbolistas, pero este no es el caso. Aquí, si el balón no entra, el mismo que te ha aconsejado que lo que deberías hacer pues es prescindir de los jugadores de mucho dinero y tirar de cantera, ese mismo será el primero en crucificarte y en pedir tu destitución inmediata. En ese caso, no tendríamos ni dinero, ni jugadores importantes, y el club, al final, acabaría siendo una sociedad anónima. Veremos la solución que acaba adoptando la directiva, pero si queréis saber mi opinión es que ojalá se llegue a un buen acuerdo con Frenkie de Jong y este siga en el FC Barcelona. Los males de la plantilla son otros, y estos hay que solucionarlos en el mercado de verano, donde Deco y Laporta pues tienen que acertar sí o sí, no solo con el entrenador, sino también con los refuerzos. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!